grabado. Amén, hermanos. Les decía que hace 8 días estuvimos nosotros viendo la gloria de Dios en un mundo caído y estuvimos meditando en este mismo texto, ¿no? Lucas 9, 37 y 43. El día de hoy vamos a estar viendo la impotencia de los hombres frente a la omnipotencia de Dios. Ahora, ustedes se preguntarán, hermano, pero luego no predicaste este texto hace 8 días, ¿por qué tienes que volver a repetirlo hoy? Bueno, lo que sucede, hermanos, es que hay textos en las Sagradas Escrituras que tienen múltiples aplicaciones y enseñanzas. ¿Entienden? Es por esta razón de que me pareció conveniente que pudiéramos ver esta perspectiva acerca de cómo los hombres son completamente impotentes y cómo Dios omnipotente opera en esta situación que se da alrededor de este joven endemoniado. Así que es por el motivo, hermanos, que vamos a estar considerando el mismo texto, versos 37 y 43, y de nuevo vamos a estar también viendo, vamos a también apoyarnos en el texto de Marcos 9. Es decir, que vamos a estar mirando estos dos textos el día de hoy y vamos a estar haciéndolo para la gloria de nuestro Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, y podamos leer entonces el texto de este día, que es el verso 37, Lucas 9, 37 al verso 43. Dicen las Sagradas Escrituras: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Oremos. Padre, estamos aquí frente a tu presencia y frente a tu palabra. Y es un motivo, Señor, de reverencia para nosotros. Estamos hablando lo que tú hablaste. Vamos a decir lo que tú dijiste. Dice que tú estás, Señor, con aquellos que predican tu verdad y que tú estás en medio de tu pueblo cuando se reúnen a adorarte. Abre hoy, Señor, el corazón de aquellos que están escuchando. Bendice, Señor, también mi vida y permite, Señor, que yo pueda ser claro en la exposición de tu palabra. Ayuda, Señor, a cada uno de los que están aquí. Bendice a mis hermanos con tu palabra y especialmente a los que son incrédulos para que a través de esa enseñanza puedan creer y venir a ti. Pero reconozco también, Señor, mi impotencia. Reconozco mi debilidad como predicador. Reconozco mi debilidad, Señor, y te pido que por favor, tú viendo, Señor, mi debilidad, puedas, Padre, obrar, Señor. Y puedas obrar en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí, de cada uno de nuestros amigos aquí, para que puedan ser transformados por tu palabra. Podemos decir 1000 palabras, millones de palabras con nuestra boca, pero si tu poder, Señor, no está bien aquí, Señor, y si tu poder no obra en los corazones de los incrédulos, ellos no podrán de ninguna manera creer en tu evangelio. Aquellos que hemos creído en tu evangelio, Señor, lo hemos hecho por ti, por tu poder. Permite, Señor, oh Dios omnipotente, obrar. Ten a bien obrar, Señor, en las almas de los que están perdidos en esta reunión. Y ten a bien, Señor, reafirmar a aquellos que ya lo son. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. 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 Como les decía, mis hermanos, vamos a estar considerando este texto que estuvimos considerando hace 8 días, pero hace 15 días, es decir, ya hace 20 días atrás, nosotros dimos un sermón, hermanos, acerca de la gloria de Dios en el monte. Y nosotros estuvimos meditando en ese sermón que llamamos un resplandor de la gloria de Dios. Nosotros pudimos ver cómo 3 hombres les fue permitido estar allí. Estos hombres eran Pedro, Juan y Jacobo. Estuvieron allí y estuvieron presenciando, hermanos, el mismo rostro del Señor Jesús. ¿Cómo sería Él? Vieron, hermanos, un resplandor de su gloria. Pudieron ver su poder. Pudieron ver la manifestación de Él. Pudieron ver a estos 2 hombres, estos 2 grandes hombres de Dios del antiguo pacto, y pudieron estar ahí siendo testigos. Pero también
pudieron escuchar la voz de Dios que les decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Pensando y escribiendo este sermón, me acordé de aquellas palabras que dijo Pedro mientras está viendo la transfiguración y mientras está viendo toda la gloria del Señor. Y él dice algo ahí que interrumpe incluso lo que está ocurriendo. Y él dice: me parece bien que hagamos 3 chozas. Me parece bien que hagamos 3 enramadas, Señor. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Yo relaciono esto, hermanos, y no lo dice ningún comentarista ni lo leí en ninguna parte, pero relaciono esto por el hecho de que tal vez Pedro quería estar allí tanto que pensó incluso en construir algo para poder estar allí algunos días en medio de la presencia que estaba viendo. Pero no tardaron mucho tiempo, como lo vimos hace 8 días, después de que esto pasó y terminó, y que ellos guardaron silencio, que se vieron obligados a ir otra vez abajo, volver a bajar, volver a ir, volver a la realidad. Nuestra hermana Graciela estuvo de vacaciones y dice: wow, cuando fui y la recibí en el aeropuerto, me dijo: wow, otra vez de la realidad. Le dije: no, eres bendecida, vas a volver a tu país, debes de estar agradecida aquí, debes venir aquí, dar gracias por lo que Dios te ha permitido. Este país te permitió ir allí, Dios, a través de la bendición que te dio aquí. Y me causa mucha curiosidad, porque generalmente cuando vamos de viaje, estamos disfrutando, venimos aquí, pisamos y la gente llega como que: ok, otra vez tengo que volver a la realidad. Muy posiblemente este fue el mismo sentimiento que tuvo Pedro, Jacobo y Juan cuando tuvieron que bajar de ver la gloria de Dios arriba, tener que ir abajo y encontrarse con el caos que genera los hombres impotentes como nosotros. Allí, hermanos, abajo, ¿qué se encontraban? ¿Qué se encontraban generalmente las multitudes que había buscando al Señor Jesús? ¿Qué era la gente? ¿Cuál era la gente que salía generalmente a buscar al Señor Jesús? ¿Los reyes del mundo, los más poderosos? No, salía la gente rechazada, la gente discriminada, la gente enferma, la gente poseída por enfermedades y demonios. Esos eran los que salían en la búsqueda del Señor. Personas llenas de necesidad, personas necesitadas, eran las que salían, hermanos, al encuentro del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan nos cuenta y nos relata, al final ya del Evangelio, él dice que hubieron muchísimas obras que el Señor hizo y que no están registradas en ninguna parte. Y dice: si nosotros escribiéramos las obras del Señor y lo que ha hecho, no alcanzarían las páginas para poder explicar todo lo que el Señor ha hecho. Las obras del Señor, hermanos, son incalculables mientras estuvo aquí en su ministerio en la tierra. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Ahora, lo que vemos aquí, hermanos, lo que vamos a ver y lo que vamos a estar mirando esta mañana es viendo cómo los hombres creamos el caos, cómo los hombres impotentes creamos problemas, creamos un mundo donde no puede operar, donde creamos tantos problemas, tantas cosas que no funcionan realmente. Y ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Por eso es necesario que podamos entender este texto. Y el día de hoy, hermano, yo quiero que tú te vayas por esa puerta reconociendo que eres un hombre impotente, necesitado de un Dios todopoderoso. Eso es lo que yo quiero, que tú te vayas, que tú salgas por esta puerta y digas: soy un hombre impotente, soy un hombre necesitado, lleno de necesidad. Muy parecido a todas las personas que iban buscando al Señor. Muy parecido a este padre que está desesperado porque su hijo está poseído por un demonio. Aquí vamos a ver un padre desesperado, un hijo atormentado, discípulos impotentes, a Cristo demostrando su poder soberano. Estos son lo que vamos a estar viendo. Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo. Y en el punto número 1, hermanos, vamos a estar viendo la impotencia de los hombres. Lucas, en el verso 40, nos muestra que este señor primero fue a donde sus discípulos, donde los discípulos del Señor, y le rogó que le echaran fuera. Rogó que pudieran ayudar a su hijo que está pasando tanto trabajo, que está pasando tanto sufrimiento. ¿Y qué dice el hombre cuando entra en contacto con el Señor Jesús? Dice: yo le dije a tus discípulos, les rogué que le echasen fuera y no pudieron. Marcos nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Marcos entrega este detalle, hermanos, y es muy interesante que lo haga.
Porque Lucas realmente más bien está centrado en mostrarnos, ok, la supremacía del Señor, el poder de Dios. Pero Marcos nos entrega de alguna u otra manera más detalles y nos permite ver que allí estaban pasando muchas más cosas. Ahora, lo primero que se encuentran Pedro, Juan, Jacobo, aquellos que habían estado viendo la gloria al descender del monte, queda claro el reflejo de la impotencia de los seres humanos. Ellos han encontrado un problema ahí. Vienen de ver la gloria, vienen de estar allí con el Señor, de pasar tiempo con Él. Y luego bajan a un mundo que es nuestra realidad diaria. Como les decía, muy parecido a lo que sucede con nosotros cuando volvemos a nuestra realidad, a nuestros trabajos, a nuestros oficios, a nuestras ocupaciones. Es por eso que muchos son engañados en su corazón cuando van a sus países a visitarlos. Porque dicen, wow, esto es lo que me estoy perdiendo de mi país. Sí, pero acuérdate que tú estabas allí de vacaciones. Y una cosa es cuando tú vas de vacaciones y otra cosa es cuando tú vives allí. Prácticamente era lo que estaban viendo estos discípulos. Han visto la gloria completa. Hemos tenido una pausa, Señor. Recuerden, hermanos, que Marcos, por ejemplo, también nos relata en muchas ocasiones que los discípulos estaban fatigados en ocasiones, que se dormían. Muchos evangelistas escriben esto constantemente, que él los llamaba a orar y ellos se dormían. El ministerio era un trabajo desgastante. El ministerio, hermanos, la predicación del evangelio, el ayudar a tantas personas era una tarea desgastante. Es desgastante enseñar, es desgastante estudiar, es desgastante ir a visitar enfermos, es desgastante ir a funerales, es desgastante visitar personas, consejerías matrimoniales. Esto implica trabajo y esto, hermanos, era lo que precisamente ellos hacían. Y yo sé que aquí hay muchos hermanos que provienen de iglesias donde no se enseña esto y donde no se enseña lo que los hombres son impotentes. Al contrario, nosotros encontramos, hermanos, múltiples de iglesias, múltiples de congresos, reuniones que organizan grupos religiosos donde se habla y el tema principal es el empoderamiento del hombre. Tú puedes hacer todo, tú lo puedes hacer, tú eres un campeón, tú eres el mejor, saca lo mejor de ti. Y ni qué decir del lado femenino. Hay muchas organizaciones, iglesias, congresos donde se le enseña a la mujer que la mujer es lo máximo. Y que la mujer tiene que empoderarse y que no se puede dejar. Y esto lo estamos viendo en las iglesias, en congresos. Gente interesada, hermanos, en torcer las escrituras, en torcer las sagradas escrituras. No estamos aquí para enseñarte acerca de tener una vida mejor ahora. No estamos aquí para enseñarte las 5 claves del éxito para tus finanzas. No estamos aquí para enseñarte las 3 llaves de cómo ganarte el mundo. No estamos aquí para decirte que puedes tener una vida mejor ahora. No, estamos aquí para entregarte el evangelio. Por eso, hermanos, hay tanta gente y tanto cristiano que parece más un coach, que parece más un motivador. Ustedes han visto, por ejemplo, a un motivador que tiene como nombre Daniel. Yo me he sorprendido que he visto personas que han venido aquí y han compartido contenido de ese muchacho. A mí me da, no sé si no se dan cuenta de cómo está torcido el evangelio ahí. Compartir contenido de Yesenia Ten. Públicamente tengo que denunciarla porque no enseña el evangelio. No enseña el evangelio, no enseña un evangelio bíblico, enseña un evangelio del diablo. Si no enseñas el verdadero evangelio, enseñas un evangelio del diablo. Así de sencillo. Yesenia Ten, empodérate, mujer. Que yo no vuelva a ver publicaciones de mujeres aquí predicando predicaciones de Yesenia Ten. Porque entonces tengo que acercarme a ti y irte a aplicarte el evangelio porque no lo has entendido. Tú no eres poderosa, mujer. Tú no eres poderosa, niña, tú no eres poderoso, hermano, hombre, varón, tú no eres aquí poderoso. No, tú eres un simple hombre, muy necesitado, muy lleno de necesidades. Cada una de estas enseñanzas, hermanos, solamente contradicen el testimonio de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras hacen un esfuerzo enorme, constante, hermanos, de ahondear en el corazón de los hombres y sacar y mostrar lo que los hombres son. Y la Escritura constantemente nos está diciendo que los hombres son pecadores, que los hombres son débiles y que no pueden hacer nada por ellos mismos. Si ustedes piensan un poco más, hermanos, el problema que tenemos los seres humanos es que tenemos una perspectiva muy pequeña de Dios.
Pero si ustedes se dan cuenta, incluso para hacer el mal, deben de latir sus corazones. Para que una persona pueda golpear a otra, robarla, matarla, tiene que haber vida en esa persona para que lo pueda llegar a hacer. Ni siquiera eso está en las mismas manos de los delincuentes. Si un delincuente puede llegar a hacer eso, de una u otra manera es porque de cierta forma se le es permitido que lo haga. Porque de no ser así no lo podría hacer. No lo podría hacer. Los hombres, hermanos, no son poderosos. Los hombres, hermanos, son débiles. Y yo sé que tal vez esto no agrada mucho y son enseñanzas que mucho no agradan y que tal vez pueden llegar a ser molestas, pero es la verdad, hermano. Mírate nada más. Mira cómo te has desgastado. Mira cómo te has enfermado a veces. Somos tan débiles. No somos todopoderosos. Dependemos todo el tiempo de Dios. Si tú vas a una iglesia donde te enseñan estas cosas, donde te enseñan motivación, donde te motivan, donde te dicen que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú vas a arrasar con todo, te aconsejo que te cambies de iglesia, que busques una iglesia bíblica donde se enaltezca el nombre del Señor, como cantábamos hace unos minutos, donde se ha engrandecido el nombre de Dios y minimizado el orgullo de los hombres, donde se exalte a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el entendimiento que deberíamos de tener, y esto es lo que el Señor le va a mostrar aquí a sus discípulos. Debemos poner a Dios en lo más alto y poner a los hombres en lo más bajo. Hay algo muy enfermizo en la cabeza de los predicadores de la prosperidad, y es de que estos hombres ponen a Dios al servicio de los hombres, como si Dios tuviera que trabajarle a los hombres. No, eso está completamente, eso es diabólico, esa idea es diabólica, es antibíblica. Dios no es tu empleado, tú no puedes ordenar a Dios, tú no puedes exigir a Dios. Así de ilusos, así de equivocados se ven aquellos que están exigiendo, atando, desatando, haciendo cosas. No, tú tienes que rogar: Señor, por favor, si es tu voluntad, hazlo de esta manera. Si te place a ti hacerlo, Señor, hazlo de esta manera. Tú debes bajar para que entonces Dios pueda fluir. Para que Dios pueda crecer en tu vida, debes tú de bajar primero y no al revés. Dios no existe para los hombres. Dios no existe para los hombres, sino que es al revés. Los hombres existimos por causa de que Dios existe. Amén. Esa es la realidad. Hay gente que a veces se acerca y dice: bueno, pero y historias de niños y cuentos en libros de niños que dicen que son cristianos, ok, llegan y dicen: bueno, Dios estaba solito y le estaba dando un poquito de depresión por estar solito, y hizo personas para no sentirse solito. Herejía, mentiras del diablo completas. No, Dios siempre ha estado completo, pleno en su plenitud, completo, las tres personas de la Trinidad desde la eternidad. Él ha estado completo, lleno, feliz, glorioso, sin necesitar absolutamente nada de las criaturas. Si una persona entiende, mira, hermano, yo sé que hay ministerios y gente, y sobre todo estas iglesias de la prosperidad, que se le paran a la gente y le dicen: Dios te necesita. Wow, Dios no necesita a nadie. Daniel se puede morir hoy mismo y mañana va a haber otra persona aquí, y así sucesivamente. No nos creamos tan importantes. Dios no nos necesita, no. Si Dios te necesitara, Dios no sería Dios. Entiende eso. Si Dios te necesitara, Dios no sería Dios. Eres tú, hombre pecador. Eres tú, hombre. Eres tú, mujer pecadora, la que necesita de este Dios grande. Hermanos, sobre todo los que servimos en el ministerio, Dios nos lo necesita, pero nos da el privilegio de que podamos servirle. Que personas como nosotros podamos servirle.
La escritura constantemente dice, el profeta Isaías dice, en Isaías capítulo 64, dice verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Isaías 40, he aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer a las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Este es el Dios que nosotros creemos. ¿Sabes por qué tú te burlas de Dios y por qué pones a Dios como tu empleado? Porque tú no conoces a Dios, porque tú lo minimizas. Por eso es que tú te atreves a contestarle a Dios y a decir, ¿por qué? Por eso, porque tú crees que Dios es igual a ti. Tú te pones al mismo nivel de Dios y ese es un pecado grave. Estás cuestionando a Dios, ¿verdad? Por lo que te pasa a veces. Estás pecando. Estás pecando. Y hoy estoy aquí para hacerte ver que estás pecando y que eres un hombre impotente y una mujer impotente. Los hombres que tienen fe, hermanos, es una práctica constante también en las Sagradas Escrituras, pero si ustedes analizan con cuidado las historias del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, ustedes ven, hermanos, que la gente que Dios usó fue gente que primero se humilló. La gente que Dios usó fue gente que primero se humilló y reconoció su maldad y reconoció su pecado, y de esa manera, una vez se reconocieron a sí mismos malos y pecadores y necesitados de Dios, de esa misma manera Dios los empezó a usar. Debemos reconocer entonces nuestra impotencia. ¿Quieres ser usado por Dios? Bueno, debes reconocer que eres pecador, debes reconocer que eres impotente. Los hombres que tienen fe son los que han reconocido que tienen poca fe. Los hombres que son fuertes son los que realmente han reconocido que son débiles. Los hombres que son salvos son los que han reconocido que están perdidos. Amén, hermano. Verso 14 de Marcos dice, cuando llegó a donde ellos estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Hay algo muy particular aquí, hermanos, y ustedes tienen que imaginárselo igual de la misma manera que me lo estoy imaginando yo. Y es que en las multitudes habían escribas, fariseos, que estaban siempre al tanto y pendientes de lo que ocurría en el ministerio del Señor Jesús. No les gustaba Jesús para nada. Era su enemigo principal, sin embargo, ellos no querían perderse ninguna jugada. No querían perderse absolutamente nada. Eso sucede muy parecido como, por ejemplo, cuando hay un equipo rival que va a enfrentar a otro equipo de fútbol rival. Antes de enfrentar a ese rival, lo que hacen es estudiar constantemente todos sus últimos partidos para saber de qué manera pueden operar. Bueno, muy parecido ocurría aquí con estos escribas y fariseos. Ellos no creían en Jesús y todo el tiempo estaban ahí, pero para tratar de hacerle caer, digamos, hacerle tentar, tal vez hacerle blasfemar. Eso es lo que nos cuentan los escritores del Evangelio. Y vemos que ahí, hermanos, en medio de esta situación con este muchacho hay escribas y dice que disputaban con ellos. ¿Con quiénes? Con los 9 apóstoles que estuvieron ahí tratando de liberar al chico. ¿Pueden ustedes imaginarse la conversación, la disputa que había ahí? Porque según lo que nos cuenta Marcos, y tal vez no lo cuenta con mucho detalle, yo me imagino que fueron varias horas de los discípulos tratando de liberar a este muchacho endemoniado. Pasando trabajo ahí, orando, poniendo las manos encima. Y me imagino a estos escribas diciendo, si ven que ustedes no tienen poder, si ven que ustedes no son tan buenos como dicen ser. Ahora, hay algo curioso aquí, un comentarista lo dijo, no lo escribí, pero un comentarista decía que es probable que por el hecho de que el espíritu tenía sordo y mudo al muchacho, los escribas tenían una tradición de que ellos decían, para poder liberar el demonio de alguien tenemos que saber el nombre del demonio. Pero como el demonio es mudo, no podía hablar. Y entonces su complejidad, la liberación de este demonio era algo mucho más compleja, porque sin saber el nombre no se podía liberar el demonio. Esa era la creencia que ellos tenían. Y es muy posible que en la discusión que nos dice Marcos estaba ocurriendo precisamente esto.
Pero el Señor, hermanos, realmente baja, ve la situación, Él se interesa de lo que está pasando, dice, ¿qué es lo que están discutiendo con ellos? ¿Qué es lo que discuten ustedes? Y luego dice, no, bueno, ha pasado esto, maestro, sus discípulos han tratado de ayudarme, no han podido hacer nada. Y el texto nos muestra que el Señor Jesús se exaltó ahí y dice, ¿hasta cuándo he de soportaros? No solamente refiriéndose a sus discípulos, sino también refiriéndose a sus escribas, sino también refiriéndose a toda la gente que estaba alrededor. Era trabajo, hermanos. Era trabajo. Aguantar a esos 12 discípulos era un trabajo. Aguantarlos a ustedes un domingo 3 horas es trabajo. Es broma, hermanos. Pero es una realidad. Es trabajo. Es trabajo. Es trabajo aguantarme a mí. Así es también. Entonces, vemos ahí, hermanos, cómo lo que el Señor quiere mostrar realmente y permitir que esta situación se dé de esta manera para mostrar a ellos, a sus discípulos, a esos escribas, que son hombres impotentes. Porque aquí pasa algo también interesante. Si los escribas están diciendo que los discípulos no pueden sacar el demonio, ¿por qué los escribas no lo sacan? Es interesante pensar en esto también. No sé si ustedes lo han pensado, pero si ellos estaban condenando a los discípulos del Señor Jesús, oye, ustedes no sirven para nada, bueno, nosotros no sirvimos para nada, bueno, vamos a ver si ustedes pueden servir, adelante. Y eso es lo que muchas veces a veces le decimos a muchos, bueno, no te gusta como lo estoy haciendo, entonces hazlo tú para que me enseñes cómo podrás realizarlo. Sin embargo, hermanos, son hombres impotentes, no tienen poder, todo falla en esta situación. Y esto es lo que debemos reconocer bajo nuestra propia naturaleza, hermanos. Somos impotentes. Y tendemos a fallar todo el tiempo. Nosotros no solamente fallamos una vez. Nosotros fallamos muchas veces. Y a veces en un día, hermanos, fallamos muchísimas veces. Muchas veces estamos fallando constantemente. Estamos fallando al Señor constantemente. Estamos fallando a nuestro cónyuge constantemente. Estamos fallando a nuestros hijos constantemente. Estamos fallando en nuestro trabajo constantemente. A menos que ustedes aquí, alguno de ustedes diga, bueno, hermano, yo no estoy fallando en nada. Yo ya estoy a esto de la glorificación. 2 días más y me glorifico. No, esa es la realidad de nosotros como hombres. Estamos fallando constantemente. Somos impotentes. Y los hombres impotentes generalmente causan el caos, como lo que está ocurriendo ahí en el texto que estamos leyendo. Los hombres impotentes sin Dios causan disgusto, desilusión. Muchos aquí, por ejemplo, se desilusionan de los hombres porque están poniendo su mirada en los hombres. Y no están poniendo su mirada en el Dios de los hombres. Muchas veces, hermanos, el motivo de nuestro sufrimiento y padecimiento por estar pensando en algún hermano o por estar pensando en nuestro cónyuge es porque nosotros estamos poniendo mucho la mirada en esa persona y no estamos poniendo la mirada verdaderamente en Dios. El viernes me enteré de que un gran hombre de Dios ha pecado y sus enseñanzas han ayudado a millones de personas. Sin embargo, ha caído y eso ha sido un golpe duro para la cristiandad y especialmente para la iglesia reformada. Pero esto que pasó con este hombre de Dios también nos muestra lo que estamos viendo el día de hoy, que somos hombres impotentes, que somos hombres falibles, que podemos caer. Todos nosotros, hermanos, somos impotentes y tendemos a fallar todo el tiempo, pero Él es Dios todopoderoso, creador y gobernador de todo lo que existe. En Él debes tú poner tus ojos. ¿Ustedes se imaginan donde todas las miradas solamente estuvieran puestas en aquel hombre que cayó esta semana? Oh, si cayó él, entonces yo mejor ya no creo en Dios. Si cayó él, entonces yo mejor me voy de la iglesia. No, es que precisamente ese es el error de la gente que está poniendo siempre la mirada en los demás. Tú debes de poner la mirada en Cristo, en Él. Él debe ser tu sostén. Los hombres fallamos constantemente. Se hierra completamente una persona que pone su mirada en los hombres. Porque los hombres todos los días fallan. Todos los días fallan. Mi hermano, mis hermanos, todos nosotros somos impotentes y tendemos a fallar. Pero Dios, en Él hay seguridad y Él no va a fallar.
Algunos dicen, bueno, yo voy a esta iglesia porque, bueno, los hermanos son amables, porque son transparentes, porque rinden cuentas con la plata, porque me parece que predican la Biblia correctamente. Y realmente eso es un buen motivo para ser parte de una iglesia. Sin embargo, el motivo principal de venir aquí no deben de ser los hombres, ni lo que hacen con la plata, ni lo que hacen con su... No debe ser ninguna de estas cosas. El motivo de estar aquí, de ser parte de esta iglesia, es la gloria de Dios. Es Dios mismo y exclusivamente Él. Porque el día de mañana esos hombres amables que tú estás admirando pueden fallar. Esos hermanos que esta iglesia que estaba rindiendo tal vez cuentas transparentemente de las finanzas puede fallar. Podemos fallar, pero si tu mirada está puesta en el creador de todas las cosas, Él sí no te va a fallar. Y es entonces el motivo de estar aquí. El motivo principal debe ser Él. Él. No es que me gusta como el hermano me saluda, por eso voy allá. No. No es que me gusta como el hermano hace. No. Lo que hacen los hermanos va y viene. Debes venir aquí por Cristo. ¿Te imaginas, hermano, este hombre llevando a su hijo ahí en medio de esta situación, confiando y poniendo su mirada? Este señor tenía un problema con su hijo, fue y puso la mirada, fue a buscar a Cristo, no lo encontró, vio a sus discípulos, dijo, probablemente me pueden ayudar. Creyó tal vez que ellos podrían hacerlo, sin embargo fallaron, no puso la mirada en Cristo. ¿Tú te puedes imaginar esta historia? Piensa un momento en esta desesperación, ponte en los zapatos de este padre. Vas a buscar a Jesús, escuchas de un hombre que hace milagros, que tiene poder, vas desesperadamente, lo buscas a esta persona, no está en el monte orando, encuentras a sus discípulos, se supone que son sus discípulos, deberían de poder ayudarlo, no lo pueden ayudar. Este hombre se decepciona aún más y está desesperado. Hay una multitud alborotada y para colmo de males están los escribas y los que le estaban ayudando a liberar a su hijo peleando. Debes reconocer que tú estás en la misma situación de estos apóstoles y en la misma situación de estos escribas y en la misma situación de este padre y en la misma situación de la multitud. Eres un hombre impotente y no puedes hacer nada a menos que vengas a Cristo. Hay demasiados desafíos, hay demasiadas pruebas en nuestro camino, hay demasiadas batallas que pelear. Estás empezando en la fe. Bueno, ese es el principio. Hay muchas batallas todos los días que pelear. Hermanos, es sorprendente la mentira tan grande de muchos evangelistas donde dicen, bueno, si tú vienes aquí todo se va a arreglar. No, hermanos. ¿A ustedes no les pasa que están batallando constantemente? ¿O seré solamente yo el que estoy sufriendo esto? Hay batallas todos los días. Ganas una por la gracia de Dios y mañana tienes otra. Y debes enfrentarte una y otra vez a través del tiempo. Te vas desgastando, te vas haciendo viejo, van pasando los años y sigues peleando, anhelando algún día poder llegar allí donde todas las batallas terminarán por completo. Eso es. Y eso solamente lo puedes hacer en Él. ¿Te sientes que frustrado en muchos aspectos? Está bien que te pase eso. ¿Sabes para qué? Para que ponga la mirada en Él. Para que puedas enfrentar tus luchas, tentaciones, miedos, adicciones, todas estas cosas en Él. No lo puedes hacer tú, tiene que operar Él. Tienes buenas intenciones, como aquellos que querían liberar al joven, sin embargo no tienes el poder. Y de intenciones nadie puede vivir. Amén. En el segundo punto, hermanos, vemos que hay un problema ahí que surge y es la incredulidad de este hombre y la incredulidad de los discípulos. El hombre incluso que no ha caminado con Jesús llega a tener incluso una fe tal vez mejor que la de los mismos discípulos. Jesús exclama, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? El Señor de cierta manera está molesto. No somos poderosos, no seremos sabios y nunca llegaremos a ser inmortales en esta vida terrenal. Debemos venir a Él también, pero creyendo verdaderamente. Probablemente vienes aquí, vienes a la iglesia
Probablemente haces algunas oraciones en tu casa, pero probablemente no crees verdaderamente como debes creer. Tienes una fe que no es una fe tal vez probada, que es una fe tal vez muy superficial. Esta fe, hermanos, debemos rogarle a Él que nos dé mucha más. Una fe que se conforme mucho más a la verdad de las Sagradas Escrituras. Debemos buscar y creer en este Dios como lo que es Él. Debemos pasar tiempo con Él. Debemos hablar con Él, aprender sobre Él. ¿Quieres vencer el pecado? Bueno, debes de hacer estas cosas. ¿Quieres vencer la tentación? Bueno, debes de hacer aquellas cosas. ¿Quieres servir a Dios? Entonces debes buscarle a Él. El motivo, hermanos, por el cual ellos no pueden liberar a este hombre que está tan poseído, a este joven que está tan poseído, no es porque el ayuno y la oración le vayan a dar el poder para liberarlo. Porque hay una malinterpretación si se piensa de esta manera. Ellos no van a liberar al joven si ayunan 20 días y si oran 40 días. No, no es la oración ni no es el ayuno. Es que el ayuno y la oración es el medio para poder tener mejor relación con el Señor. Ese es el medio. Hermanos, la solución no está en aguantar hambre y en orar todos los días. Es que precisamente ese medio lo utiliza Dios para que podamos tener más comunión con Él y poder servir de mejor manera, de una manera más eficiente. Gran parte de lo que ustedes estén hoy aquí significa que ustedes han reconocido que ustedes son hombres impotentes. Gran parte de que ustedes se tomen el esfuerzo de venir temprano, de estar aquí, para adorar al Señor juntos, para cantar himnos, para escuchar la escuela dominical, para escuchar este sermón, para cantar al Señor, para orar, es porque ustedes han reconocido su impotencia. Por eso ustedes están aquí. Y eso me alegra mucho. Quizás hay otra parte de los que están aquí que no están convencidos, y mi oración es para que puedan ser convencidos por Él. Porque todavía están creyendo en ellos mismos. Todavía están como los discípulos diciendo, bueno, si en el principio del capítulo 9 pudimos expulsar demonios y pudimos hacer milagros, ahora podemos hacerlo igualmente. Pero se estrellaron con la realidad de que este demonio era mucho más poderoso. Mira el texto, hermano. Mira Lucas 9. Medita conmigo. Hay un grupo de personas tratando de liberar a un joven endemoniado y no pueden hacerlo. En aquel grupo de personas que tenían confianza de poder hacerlo, pero no pudieron. No vale que tengas confianza. No vale eso. Debes tener el poder y el poder proviene de Él. Y para tener el poder de Él, tienes que creer en Él. Mira por tu ventana. Mira por tu ventana, mira el mundo afuera. Apoya la idea y cree la idea de que los hombres impotentes crean el caos en este mundo. Bueno, hermano, yo miro por mi ventana y hay un jardín, hay un parque de niños y se ve bastante tranquilo. Bueno, mira las noticias, vea los periódicos y ¿qué encuentras? Un mundo en caos, un mundo creado por los mismos hombres impotentes que viven apartados de Dios. Eso es lo que encuentras. Por eso hoy debemos reconocer que debemos creer en Él, que lo sabe todo, que nosotros no sabemos nada y de que nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Eres un adicto a la pornografía? No puedes vencerla por ti mismo en tus propias fuerzas. ¿Eres un ambicioso? No puedes vencer tu ambición por ti mismo. No puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Debes venir a Él. ¿Eres un hombre de doble ánimo, inconstante, que se mantiene en el mundo y en momentos visitas a Dios? Bueno, no puedes vencer eso por ti mismo. Debes venir a Él. Debes creer. Te diré algo. Los hombres y mujeres como tú crean el caos en este mundo sencillamente porque no van a Él, porque no creen en Él. Los hombres que no pasan tiempo con Dios y que no creen en Él, crean el episodio de un joven endemoniado fuera de control y gente discutiendo en medio de todo y una multitud observando lo que está pasando. ¿Quieres vencer en este mundo?
¿Quieres vencer tus adicciones? Arrepiéntete, ven a Él y cree en Él. ¿Quieres vencer sobre tus ambiciones paganas que no glorifican a Dios? Arrepiéntete y ven a Él y cree en Él. ¿Quieres dejar de ser un tibio y que en el futuro no seas vomitado por Dios? Bueno, debes de creer, debes de arrepentirte, de venir a Él y creer en Él. Eso es lo que tienes que hacer. Ven y cree en este único Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Y para terminar, vamos a ver el último punto: la omnipotencia de Dios manifestada a través del Hijo. Él le preguntó: ¿qué disputas con ellos? Y él respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarazos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Vean aquí la omnipotencia misma. La autoridad con la que puede decir de manera tan sencilla: traédmelo, tráiganlo aquí. Yo soy. ¿De qué es lo que ustedes discuten con estos hombres escribas? Traédmelo, traédmelo. Yo puedo hacerlo. Es interesante que el Señor incluso tenga en cuenta este detalle y se quede viendo y cuestione el hecho de por qué tienen que estar discutiendo con estos hombres escribas, que, como lo ha dicho varias ocasiones, son fariseos, son hipócritas. Probablemente están cuestionando el hecho de que no se pudo liberar el muchacho, pero ellos tampoco pueden hacer nada por el muchacho. Luego ve a este padre desesperado ahí, que yo me puedo imaginar la situación de este padre. Bueno, traje a mi hijo de una manera, ok, estaba endemoniado, pero ahorita lo que han hecho sus discípulos se ha puesto peor, se ha puesto mucho peor, se ha mal logrado. Lo que no sabe este hombre, hermanos, es que se encuentra enfrente a la misma omnipotencia misma, a Dios mismo, al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El mismo que horas antes mostró su gloria en el monte a sus 3 discípulos, es el mismo que está ahí abajo ayudándole, diciéndole: traédmelo. Jesús le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es el sentimiento, la palabra que debemos de tener nosotros en nuestra boca, reconociendo nuestra impotencia. Señor, mi situación es esta. Padre, si puedes hacer algo, hazlo, te lo pido. Por eso Dios no opera en los corazones orgullosos, en aquellos que se rehúsan a creer en Él, en aquellos que todavía creen en ellos mismos, que se creen de alguna manera buenos, que se creen buenas personas, piadosos. No, Dios no opera en personas así. Dios quiere escuchar de tus propios labios que tú digas: Señor, mi vida es un caos. Mira, mi familia es un caos, son incrédulos. Mira lo que pasa. Señor, ten misericordia de nosotros. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Mira, hermanos, básicamente lo que el Señor está diciendo a este hombre es: tú has ido a muchísimas partes, has llevado a tu hijo a muchísimos lugares, has confiado en muchas personas, has creído en ti mismo para resolver el problema demoníaco de tu hijo, pero la situación de tu hijo no ha cambiado. Es momento de que vengas a mí, cree en mí. Eso básicamente es lo que el Señor le está diciendo. Si puedes creer en mí, puede ser posible. Y este hombre, frente al omnipotente Cristo, dice las palabras más piadosas que quizás nunca antes había dicho: creo, pero ayuda mi incredulidad. Miren lo que dice Lucas ahí en el verso 42 y 43. Dice: mire el poder de la maldad. Mira al demonio mismo obrando. Y dice: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y lo sacudió con violencia. El objetivo de este demonio era destruir la vida de este niño. Por eso, antes de que se pudiera acercar ciertamente a Jesús, lo cogió y lo estropeó. Marcos nos muestra con detalle que el joven quedó como muerto. Y luego Marcos nos muestra que Jesús le enderezó.
de alguna manera, el impacto que le había propinado este demonio antes de salir del cuerpo de este joven fue un impacto a muerte. La omnipotencia de Dios está clara frente a nuestros ojos en este texto esta mañana. La misericordia de Dios se extendió sobre este muchacho que escuchó y que pudo hablar. Era un sordo, ahora habla. Era un sordo, ahora escucha. Era un mudo, ahora habla. El poder de Dios se hizo visible frente a todos. Ya no hay disputas de los escribas con los discípulos. Ya la gente, que en vez de estar peleando y estar presenciando una pelea, ahora la omnipotencia cambió todo esto, hermanos. Y ahora lo que hace la gente toda junta, dijo Lucas ahí, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Ven cómo la omnipotencia cambia todas las cosas? Los hombres impotentes creamos el caos, pero cuando miramos la omnipotencia de Dios, entonces vemos la reformación de todas las cosas. El padre del niño que había ido a todas partes, ahora vino al lugar correcto, ahora vino a Jesús. Tú que estás aquí luchando con tus propias fuerzas, y queriendo que cambien las cosas en tus propias fuerzas, es tiempo que reconozcas que eres un hombre débil y una mujer débil. Y que no puedes controlar la situación, no puedes controlar la situación de tus hijos, no puedes controlar la situación de tu trabajo, no puedes controlar la situación de tu esposo, no puedes controlar nada. Y por lo tanto debes venir al omnipotente que está presente a nosotros hoy en este texto y decir: Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Esta es la voz de un hombre y una mujer piadoso pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Debes reconocer en esta mañana que eres un impotente, una mujer impotente. Y debes presentarte frente a esta omnipotencia de Dios y creer en Él, mirarlo a Él y estar allí con Él para siempre. Tú que estás aquí sin Él y que el omnipotente no te cuida, ni es tu Señor, ni es tu Salvador todavía. Debes venir a Él porque se vienen tiempos difíciles de ira. Si no crees en Él, padecerás eternamente. Cree en Él, como dicen las Sagradas Escrituras, arrepiéntete de tus pecados y vive eternamente. Tienes muchos planes, ¿verdad? Bueno, Dios también tiene un plan mucho mejor para ti si vienes a Él. Él tiene el plan y el deseo de darte vida eterna y de que no seas enredado y confundido por las cosas de este mundo. Ven y vive hoy con Él y recibe el perdón y la gracia y la vida eterna. Necesitas la omnipotencia de Dios. Necesitas vivir con este Dios omnipotente. Cuando enfrentas problemas que parecen imposibles para ti, esos problemas no son imposibles para Él. Cuando presentas enfermedades que son supremamente difíciles de lidiar para ti, bueno, Él tiene el poder para sanar tus enfermedades. Y si no las sana, por lo menos puede ayudarte a llevarlas con mejor calma, con más posibilidades. Tienes familiares que son inconversos, hijos que tienen más deseos por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Bueno, debes de ir al omnipotente y Él es el único que puede cambiar sus corazones. Podemos exigir, podemos forzar, podemos torcer, pero sin el poder de Dios nadie puede cambiar. Necesitamos el poder de Dios. Aquí, en este momento, en medio de la predicación, podemos predicar y desgastarnos una y otra vez. Si Dios no obra en ustedes, estamos perdidos. Que el Señor nos ayude. Y busca hoy al omnipotente y reconoce que tú eres un ser impotente. Oremos.